Hola, soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos. Nuestra invitada de hoy es artista plástico, amante de las masas de colores y contrastes. Nace en Valencia, Venezuela, cursando primaria en un colegio de monjas, el María Auxiliadora de esa ciudad. Desde muy niña entra en contacto con el arte, ya que su abuelo materno fue un excelente pintor, así que el arte siempre estuvo cerca de ella. Démosle la bienvenida a Isolda Briceño García. Hola Isolda, ¿cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad. Bueno, bienvenida, ya dijimos bienvenida, Gracias, pero de nuevo. Gracias por estar gracias. aquí con nosotros hoy. Gracias Raquel y quiero agradecerte de verdad, muy agradecida de estar en este programa tan visto, tan prestigioso a nivel del mundo, ¿no? Y Gracias. darte las gracias y decirte que me siento muy feliz de estar aquí. Qué lindo, gracias. Y nosotros felices de poder tenerte en el programa, porque, bueno, la persona que te nominó a ti fue Nidia. Sí, cómo no. Sí, Nidia del Amiga, Moral. sí, Nidia, amiga, artista, escultora, una mujer increíble y sobre todo como amiga, ¿no? Esa amistad de Sí. hace mucho tiempo. Sí, Qué lindo, de verdad que sí. Bueno, es hermoso tener ese sistema de nominados, porque, pues fíjate tú, Nidia tuvo una entrevista lindísima con muy nosotros, buena, sí, yo la escuché. de verdad, pues encantadora persona, y mira, pues nos ha referido en este caso a tu persona y estamos, bueno, contentísimos de tenerte. ¿Cómo? Gracias, Raquel, gracias. De nada, de nada. Y Zulda, en la introducción hablamos que siempre estuviste muy cercana al arte. Y de hecho, me habías comentado anteriormente que las obras de tu abuelo reposan en casas, en iglesias, en la ciudad de Valencia, en Venezuela. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjate que nosotros vivimos, yo nací en Valencia y vivíamos en el centro de la ciudad de Valencia, ¿no? Muy cerca, a una cuadra, estaba la casa de mi abuelo. Esas casas coloniales, de pasillos, y era frecuente, pues, ir a casa de abuelo, ya que incluso en la casa de ellos vivían dos tíos míos con los primos, ¿no? Entonces íbamos semanalmente allí, nos íbamos a pie de la casa nuestra a la casa de mi abuelo. Y una de las cosas que yo admiraba era contemplar todos esos dibujos, todas esas pinturas de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre de muy pocas palabras. Te cuento que solamente recuerdo de él decirme Dios la bendiga, más nada. Pero en realidad era un hombre autodidacta que lo que hizo, lo hizo excelente. Sus obras están allí. Me llamaba mucho la atención, por eso te decía que siempre estuvo el arte allí cerca de mí, ¿no? Me Claro. tocaba. Toda la familia por parte de mamá tuvo esa inclinación hacia las artes plásticas y todavía Sí, existen primos míos que están exponiendo fuera y viven fuera exponiendo sus obras. qué Eh, hermoso. Sí, una de las obras de mi abuelo, Raquel, que me llamaba mucho la atención, era una que se llamaba El primer delito. El primer delito representaba una travesura que hizo uno de mis tíos y mi abuelo lo captó, esa travesura, lo dibujó y luego lo pintó. Entonces, esa cuestión de que siempre desde pequeña, esa contemplación hacia la pintura, hacia el dibujo, me llamaba poderosamente la atención, Qué ¿no? lindo. Y Y de hecho me contaste también que tu tío materno, él siempre apoyó a muchos artistas como valencianos, no, ¿no? como no, mi tío Manuel, el hermano mayor de mi mamá, era médico, por cierto, un hombre intelectual, brillante, muy querido en el estado de Carabobo, fue el primer gobernador de allí, y fue como un mecena para los artistas valencianos, sobre todo. Les ayudó en sus estudios, organizaba exposiciones y fue muy querido. Y otra cosa importante de eso, Raquel, era que ir a su casa era ver esculturas, era ver pinturas. Entonces, por eso yo siempre digo cuando me veo que decidí y la pasión del arte empezó
a sembrarse en mí por eso, porque yo siento que desde pequeña estuve rodeada de arte, ¿no? Y a pesar de que no comencé desde pequeña, por supuesto que dibujaba, incluso mi hermana mayor le encantaba el carboncillo, la técnica del carboncillo, Ay, qué lindo. y tenía una gran habilidad para el dibujo. Y bueno, de allí comienza ese toque con el arte, pues que vamos a ir viendo, ¿no? Para que tú veas Claro. cómo fue todo eso. Claro que sí, que paso a paso, bueno, te ha hecho la artista que eres hoy en día. Seguro. También me contaste, entre tantas anécdotas que tienes, me contaste una sobre una exposición en la que estuvieron conocidos artistas venezolanos y entre ellos estuvo el maestro Arturo Michelena. Sí, fíjate que eso fue un caso muy, muy curioso que sucedió. Ujú. Este tío mío organiza esa exposición, ¿no? Una exposición con afamados artistas, y la viuda de Michelena le presta una obra que luego se la regala a mi tío Manuel, ¿no? Y participó en esa exposición, ¿no? Pero resulta que la viuda de Michelena le regala a mi tío Manuel el cuadro. Ese cuadro fue robado, Raquel. Por cierto que yo estaba en Nueva York en ese momento cuando vi la prensa, ¿no? La prensa nacional, pues hablando de que había sido robado de la casa Oh, del wow. doctor Manuel García, la obra de Arturo Michelena. Entonces, yo siento que la persona que lo robó no se imaginó nunca que era de un artista tan famoso como Arturo Claro. Michelena. Pues te cuento que a los días la obra fue devuelta en el jardín, lo pusieron en el jardín de la casa y fue devuelta debido a que la prensa, Oh, fue una revolución allá en Valencia cuando se supo que se había lo sido robada. recuperaron. ¿Y La, nunca se eh, supo qué la, pasó? la devolvieron, porque me imagino que cuando la persona Claro, que lo robó, pues se dio cuenta que era una obra, imagínate, el claro. significado de un cuadro, pues, de nuestro gran maestro valenciano Arturo Michelena. Eh, Entonces, todas esas cosas, tú sabes, como digo yo, hicieron, pues, esa curiosidad por conocer realmente el arte. Y te cuento que yo me casé muy sí. joven. Mi esposo tenía que, bueno, mi novio en ese momento tenía que hacer un Ujú. posgrado fuera del país. Y bueno, nos conocimos unos meses atrás, y a él le sale pues su posgrado para hacerlo fuera del país. Me pidió matrimonio, mi papá por supuesto, yo era una muchacha de 17 años, de 17 para cumplir 18 años, Oh, le dijo, no, no, vaya y haga sus estudios fuera, pero mi hija está muy joven. Y él le dijo, bueno, señor Briceño, si usted no me deja casar, yo no voy para Italia a hacer posgrado. Entonces mi papá dijo, bueno, entonces vamos a pensarlo, vamos a preparar matrimonio, vamos a hacer todo. Y eso fue, bueno, un matrimonio hecho en semanas prácticamente. Pero fíjate, Raquel, que ese cambio que hubo en mi vida fue a ujú. Italia, fue a Ah, Roma. y fue allí donde comienzas a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Carrara. Bueno, te cuento A que ver. mi primer viaje fue a Roma, Ah, y a los meses de estar en Italia, en la Toscana, ujú. porque él fue asignado a una ciudad de la Toscana. Entonces te puedes imaginar yo salir de aquellos pasillos, corredores de la casa de mi abuelo, para centrarme a ver Florencia, Pisa. Yo vivía en una Sí. ciudad que estaba a media hora de Pisa, a 45 minutos de Florencia, de Siena. Entonces, figúrate tú Bueno, aquella emoción que fue para mí poder palpar ese arte renacentista, ese arte con A mayúscula, pues para mí fue una gran emoción. Pero te cuento que a los meses salí embarazada. Mi primero de mis tres grandes tesoros estaba embarazada de mi hijo, y por supuesto,
en una ciudad extranjera, una muchacha, una persona que estaba haciendo un posgrado, mi esposo, una barriga, pues por supuesto que el arte tuve que tenerlo de lado. Sí, sí, sí. Lo tuve que tener de lado observándolo, meditándolo, viéndolo, ¿no? Conociendo, porque Claro, siempre estaba absorbiéndolo, porque el arte absorbiendo, exacto. sí. Y bueno, íbamos siempre de paseo a visitar las catedrales, Santa María de la Fiore, aquellas puertas del baptisterio, todas esas grandes artes, Galería de Uffizi, todo eso, pues fue incrementando mi esa sensibilidad hacia conocer realmente el arte. Entonces, bueno, al principio me dediqué, por supuesto, a mi embarazo, nació mi hijo, que por cierto estuve a punto de llamarlo Michelangelo, pero después dije no, mejor no, porque no creo que en Valencia, en Venezuela, le digan Michelangelo. Pero bueno, así pasó el tiempo. Raquel, regresé a Valencia, comencé en la Arturo Michelena y vinieron nuevamente cambios. La vida nuestra fue de muchos cambios, de cosas nuevas, de desplazamientos de ciudades, de países. Fue la verdad que unos años sí, de muchos cambios, pues. Y fue en ese segundo viaje donde alquilamos un apartamento en Marina di Carrara, que es una pequeña ciudad de la Toscana también, pero que estaba a 20 minutos de Carrara, donde está la Escuela de Bellas Artes de Carrara, la Escuela de la Belle Arte de Carrara, que es una de las principales escuelas de arte y que hoy en día, Raquel, me tomé la curiosidad de ver ahorita sus instalaciones, son museos, es una academia, y yo recuerdo cuando yo llegué a Carrara y dije, no, esta vez yo definitivamente me inscribo. Los niños, ya habían nacido mis 3 niños, la menor tenía 2 añitos, estaban todavía chiquitos, pero yo dije, no, ya es momento de conocer realmente el arte. Y fue allí, tendría yo unos 28 años, que me inscribí en la Escuela de Bellas Artes de Carrara. Te cuento que para mí fue una vivencia, una experiencia increíble. Hermoso. Ver sobre todo aquella montaña de mármol de Carrara, sí. Que sabemos fue allí donde los grandes del Renacimiento hacían sus cortes para hacer sus esculturas. O sea, yo tuve la oportunidad de ver las montañas de Carrara, bueno, impactante, impactante. No, Y para ti como artista, bueno, debió ser mágico. Mágico totalmente. Te cuento que comencé mis estudios y hubo hasta frustraciones, porque el nivel académico era muy alto, era muy alto. Acuérdate que yo termino mis estudios en la Cristóbal Rojas de aquí de Caracas, pero claro, cuando comienzo allí y me encuentro con gente que viene de Florencia a estudiar allí, de Roma, de cualquier parte, pero ya con un nivel bastante, una experiencia, ya personas, tú sabes, con años dentro del arte, hubo momentos en que yo decía, Dios mío, ¿serviría yo para esto? Pero yo siento que todo eso fue haciendo tomando todas esas vivencias, todas esas experiencias para luego pues uno hacer el arte que uno quiere a través de las tantas experiencias y vivencias, ¿no? Y eso me pasó a mí, pues yo terminé ahí en los 2 años que estuvimos en Carrara, comencé a pintar y al llegar a Venezuela nuevamente, a Caracas, terminé en la Cristóbal Rojas de Caracas mis estudios de arte puro, 4 años de arte puro. También fue una experiencia increíble tener los profesores que tuve, los artistas, muchos premios nacionales allí, que tuve la oportunidad de recibir sus vivencias, sus experiencias. Entonces, yo siempre he dicho eso, que
que el arte ha estado muy, muy cerca de mí, ¿no? Sí. Y finalmente lo conocí y, y bueno, me gradué, estuve siempre en actividad de pinturas, de dibujos. ¿Y cuándo fue que fuiste a Nueva York? Eso fue posterior. Eso fue luego de yo terminar mis estudios en la Cristóbal Rojas, de tener muchas exposiciones, porque siempre me gustó también llevar esos conocimientos a los amigos, a las demás personas. Y bueno, salió un viaje a Nueva York por el trabajo de mi esposo, por la profesión de mi esposo. Entonces, figúrate, llegar a Nueva York, para mí eso fue como, wow, la gran ciudad, porque Europa, por supuesto, es Europa, siempre está ahí eh, el arte de siempre, ¿no? Pero Nueva York es una ciudad mágica y tú lo debes saber mejor que yo. Y fueron 3 años, sobre todo las oportunidades que tuve ahí de estudiar a través de la Universidad de Nueva York, dentro del Museo Metropolitano. O sea, a donde iba yo buscaba esa fuente de inspiración, ¿no? Y bueno, eso fue formando. ¿Y tu fuente de inspiración, tú siempre te enfocaste más hacia la pintura? Sí, aunque siempre hice escultura en muchas ocasiones, me gustó mucho, pero definitivamente la pintura, eso de el color, esas líneas, todas esas cosas para mí me fueron llenando mucho más, ¿no? En la escuela de arte tuvimos oportunidad de conocer una cantidad de ramas del arte, la fotografía, la cerámica. Fue muy completo esos años que tuvimos en la Cristóbal Rojas, ¿no? Porque ahí veíamos una cantidad de materias, ¿no? Sin embargo, a mí lo que fue el dibujo me gustó muchísimo, esa forma de, a través de la línea, del trazo, uno poder expresarse, ¿no? Pues claro, uno va tomando las cuestiones que más le gustan. Pero Nueva York fue fabuloso, Raquel, porque el poder estar en la Liga de Arte de Nueva York, ir todos los días a dibujar allí con 10, 15 modelos que iban desde de gente joven hasta personas de 80 años y que tú podías ir captando, ¿no? Esos dibujos. Bien interesante esa experiencia en Nueva York. Wow. Y luego poder exponer allí. Tuve la oportunidad de exponer allí, no solamente, sino con artistas muy, muy conocidos, venezolanos que estaban en ese momento allí, como de otros países. Pues yo recuerdo la exposición que hice en Soho, hubo un artista ruso, otro de otro país, y yo éramos tres artistas que nos escogieron. Y bueno, allí es donde yo realicé mis universos, que eran formatos grandes de 2 metros, wow. con mucho dinamismo, ¿no? Y fue una gran experiencia pues poder exponer allí, además que nuestro país tenía una galería que fue muy activa, no solamente en las artes plásticas, sino en otras ramas del arte, el teatro, la música. Entonces realmente fueron años de ser como una esponja, ¿no? De tratar de contemplar y de asimilar todo ese arte y tú poder ir por lo menos frecuentemente al MoMA, Museo de Arte Moderno, ver allí exposiciones itinerantes de Frida Kahlo, por lo menos, ver una exposición completa de Frida Kahlo frente a frente, ver a los rusos de repente, un Malevich, y bueno, eso para mí fue formando una pasión, no solamente por la pintura y el dibujo, sino lo que ha sido la historia del arte. Raquel, esa historia del arte que va desde que la humanidad existe, que el arte rupestre, el arte egipcio, los griegos,
Renacimiento, y te vas hasta el arte moderno y Claro. contemporáneo. Y Entonces, no, perdona que te interrumpa, pero no, no, mira que yo cuando empiezo. De hecho, es que yo veo la pasión con la que hablas del arte es bellísima. Y de hecho, con toda esa pasión que tú tienes por el arte, con los años que estuviste también en Nueva York, ya cuando regresas, te conviertes también en docente, tienes la oportunidad de enseñar. Sí, bueno, siempre estuvo en mí eso, Raquel, Qué de, bello. de, de primero poder compartir mis conocimientos. Incluso cuando yo llegué a Venezuela de Nueva York, hice varios intentos de ir al visitar lo que fue la casa de Reverón, ¿no? Porque acuérdate que tenemos un arte venezolano que siempre ha sido de vanguardia, ¿no? Sí. Orgullosa de ser venezolano. Cuando yo veo a nuestros maestros, Cruz Diez, bueno, todos esa gama de artistas venezolanos que están por el mundo dejando su huella, ¿no? Entonces yo, el objetivo mío era ir al Castillete, visitar la casa de Reverón y llevar a los amigos, a la gente que uno conoce de cerca, ¿no? Y para que conocieran ese tipo de arte que tenemos. Pues lamentablemente, bueno, las cosas han cambiado, pero, pero sí, siempre fue mi Y de pasión. hecho, para las personas que nos están viendo en otros países, bueno, Cruz Diez, él se caracteriza por su arte cinético fabuloso, Cinético, sí, sí. bellísimo. Ha hecho, bueno, numerosas obras y es Cómo muy, no. muy, muy conocido, un gran artista venezolano. Y Armando Reverón, le decían que era el maestro de la luz. Él Correcto. también en París estudió también, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. Reverón fue te cuento que Reverón para mí fue de vanguardia. Fue un Sí, artista en su momento que fue vanguardista, o sea que lo que exacto. hacía Reverón quizás todavía en Europa no lo hacían. Ujú, Posteriormente sí, se comienzan a dar esas series de artes modernos. Pues. sí, Reverón fue único, su pintura es la luz, ¿no? Y claro, el estar viviendo como él vivió allí en La Guaira, con toda esa luz exactamente. tropical, pues fue maravilloso. Sí, Este, Tú sabes, Raquel, que yo en esas inquietudes que siempre tuve, hice como una investigación, o sea, a mí el arte moderno siempre me ha interesado, ¿no? Me parece que es la puerta grande, ¿no? Que se abrió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con todos esos movimientos, ¿no? El cubismo, el impresionismo, el fauvismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hicimos un trabajo de investigación, porque a mis tres hijos, parte de sus profesiones, ellos siempre han sido amantes del arte, ¿no? Entonces, junto con mi hija, que por cierto es economista, ella hicimos un trabajo de conocer varios movimientos, hacer una investigación sobre Armando Reverón, la obra de él, luego sobre el cubismo, y se hizo un trabajo bien interesante. Este, y fue lo que posteriormente se convirtió en Arte y Vino, un proyecto que yo tuve hace 10 años, 10, 11 años, sobre arte y vino, fusionando ese arte con A mayúscula con el arte del vino, que es un proceso, pues, es también un arte. Y esa actividad, que es una actividad que me considero pionera aquí en Venezuela, de esa actividad de fusiones, ¿no? Con el arte. Hoy en día se están haciendo muchas cosas, magnífico, porque todo lo que sea pues para en pro del arte es bienvenido, ¿no? Pero fue un proyecto muy bello que está allí, con fotos hermosísimas, fotos y una investigación de verdad
sobre lo que fue el arte moderno, pues, lo que ha sido el arte Wow. moderno. Qué interesante. Bueno, has hecho muchísimas cosas. Te quería preguntar, Isolda, también, uno cuando comienza a descubrir que uno tiene una pasión tan grande por algo, ¿hay alguna obra que uno haya realizado que marca pauta? Y generalmente esa es alguna de las primeras obras que uno haya realizado. ¿Tú recuerdas la primera obra que hiciste? Mira, Raquel, ¿sabes qué? A mí generalmente, o sea, mi pintura, aparte de los estudios que yo he hecho, pero la pintura para mí ha sido un sentimiento, lo que yo siento. Yo aprendí ese ABC, pero después lo que prevaleció en mí fue lo que yo siento, lo que yo quiero hacer, esas alegrías, esas emociones, esas tristezas, esas ausencias. Eso, yo siempre he dicho cuando he dado mis talleres que el ABC es necesario, como en todas las profesiones, el ABC es necesario. Pero después tú te encargas de tu creatividad y, y de, y de todas esas cosas. Pues. Cuando llegó el Papa a Venezuela, creo que fue en el 84, él hizo el Papa en ese momento una visita a Venezuela. Y a mí eso me marcó realmente. Y yo hice un cuadro que se llamaba, releyendo eso, Reflexión. Era un cuadro que no era realmente figurativo, porque yo comencé figurativo, ¿no? Una pintura figurativa, pero el cuadro, por cierto, ganó un premio, ganó el segundo premio, porque invitaron a uno de esos salones anuales que se hacía en Valencia, y yo mandé ese cuadro Reflexión, que era la imagen del Papa, ¿no? Y con otras imágenes, y ese fue uno de los cuadros que a mí me marcó pues como una etapa en mi vida, ¿no? De la pintura. Qué Es muy bello el interesante. cuadro, sí, Qué interesante. Y esa sí. inspiración, como tú misma has dicho, bueno, fue de un momento que algo, una situación Sí, que hizo que crearas esa sí, obra de bueno, arte. fíjate Raquel que hace 3 años aproximadamente no estaba en Venezuela, estaba fuera del país, bueno, antes de la pandemia que uno podía movilizarse con más Sí, tranquilidad y por las circunstancias mis hijos todos viven fuera, lamentablemente, bueno, feliz que están bien todos, todos. claro, claro. Pero estando yo en Lima, hace como 2 años y medio, antes de la pandemia, yo comencé, eh, para mí ha sido muy doloroso las cosas que estamos viviendo, la fragmentación, y es un poco lo que yo comencé a hacer, ¿no? Con la parte conceptual. Pues. Eh, Primero la fragmentación de las familias, que es la base de la sociedad. Entonces comencé una serie que se llama, y que todavía la estoy haciendo, se llama El paisaje extraviado. Y son formatos pequeños de 25 por 25 centímetros más o menos, pero que ese formato también me ayuda a transmitir esas ausencias, esos fragmentos, esa fragmentación Sí. de la que estamos pasando pues, en el país. Realmente, realmente ese trabajo lo estoy haciendo, se llama El paisaje extraviado, ¿no? Que es lo que Wow, estoy haciendo ahorita, ¿no? qué hermoso, Y, qué y, hermoso. y se De fragmenta hecho, cada vez más. sí, y de hecho, me mostraste algunas fotografías de esa obra que estás realizando. Es que eso es lo Sí, bonito, un artista siempre evoluciona y un claro, artista siempre cambia dependiendo de dónde esté, de lo que esté pasando. definitivamente, Y entonces quiere decir que has tenido varias etapas porque has estado en claro, diferentes países. ¿Te has claro. inspirado de diferentes eventos o momentos para Sí, cuando has vivido en esos diferentes países? claro. De hecho, bueno, Nueva York, como te digo, los universos míos de Nueva York
era de un dinamismo increíble y así lo reseña, pues lo reseñó el periódico en ese momento, que era de mucho dinamismo, ¿no? Y cada etapa tiene su belleza, ¿no? Claro. Uno va buscando, como te digo, cuando yo comencé a pintar, me fui mucho hasta las formas orgánicas, eran personajes, se hicieron varias exposiciones en el interior de Venezuela, en Falcón, tuve la oportunidad de exponer en el Ateneo de allá de Coro, de Falcón, hicimos murales. Te digo, Raquel, que claro, antes no existían las redes sociales, ¿no? Pero Sí, sí. uno realmente hizo muchas cosas y siempre había la gente que te acompañaba. Y entonces había mucho entusiasmo, sobre Claro. todo eso de transmitir el arte. Pues yo siento que cualquier manifestación del arte, no solamente artes visuales, artes plásticas, sino la música, el teatro, es tan necesario, Raquel, eh, Sí, impregnarnos de eso, del arte. exacto. Te Totalmente voy de a, acuerdo contigo, sí, sí. te voy a contar algo muy, que también marcó un momento interesante en esas experiencias que yo he Y tenido, que fue precisamente te iba a preguntar eso, que si hay algún momento que haya sido destacado, que tú consideres que por alguna razón ha destacado dentro de lo que ha sido tu larga trayectoria. bueno, fíjate, a mí me ha llamado la atención que paralelamente uno como artista, a mí particularmente me ha gustado eh, este, hacer eventos, ¿no? Y hubo un evento que fue bien, yo creo que inédito, que fue hacer una exposición, poner a bordo de un barco de guerra o de un buque de guerra, no sé cómo se dice. Y eso fue una experiencia bien interesante porque nos invitaron a un grupo de artistas a exponer en la base naval de Puerto Cabello, que es una base naval, una base. Y ellos tenían su galería, pues, por supuesto, para exponer allí. Y yo cuando vi los barcos, yo dije, pero ¿por qué no lo hacemos a bordo de un barco de guerra? Que por cierto llevaba un helicóptero encima, una cuestión de esa. Y Wow. entonces, bueno, al principio eso fue horrible, no, como, bueno, pero tanto insistimos que se hizo a bordo y fue bello, fue mágico. Los artistas, fue una experiencia tanto para los artistas como a los militares, los oficiales que estaban a bordo. Y fue muy bonito porque el catálogo lo estaba yo viendo en estos días y decía La Mar, porque en realidad la exposición fue eh, en La Mar, pues. Qué bello. Y qué Y interesante, fíjate, es que es parte de ser creativos, es parte de siempre así estar es, en la búsqueda en la de, búsqueda, sí, de hacer cosas. Yo creo mucho en eso. definitivamente. Que la creatividad es muy, muy importante. Como tú misma dices, el arte es muy importante Muy para, importante. para nuestra vida, ya sea pues a las personas Sí, que señor. les gusta la música, la pintura, la escultura, el teatro. Claro, el teatro, el Sí, cine, todas sí, esas cosas, sí, el ballet, el teatro, exacto, son cosas tan importantes que que nos yo digo llenan. que un ser humano puede ser un gran profesional, un gran, pero si no tiene esa formación, aunque sea Sí, mínima, de lo que es el arte, pues le falta algo. Yo creo que el ser humano, el arte es la vida, es sí, parte de la vida misma. así Cuando es. uno pinta, por lo menos para mí, la pintura es parte de meterme en la cocina a cocinar a veces. Uno tiene que, Los colores, todo. sí, Y sí, mira, sí, hablando de eso, hablando de la vida, hablando de lo que nos ha pasado con la pandemia, la vida, sí, pues ha cambiado. total, Nos hemos transformado, nos sí, hemos tenido que reinventar. Entonces, sí. quería preguntarte, yo sé que tenías muchos proyectos, que tienes muchos proyectos, y cómo has manejado esa parte de los proyectos durante la pandemia. ¿Has estado trabajando en ellos en Sí. casa o cómo lo has estado haciendo?
Bueno, fíjate que lo interesante de hoy en día, Raquel, como tú lo sabes, quizás mejor que yo, es toda esta globalización, todas estas cosas que yo por lo menos estoy aprendiendo, ¿no? Y con la pandemia se ha tenido que reinventar todas esas cosas. Antes tú tenías que llevar un cuadro o mandar, no, ahorita, o sea, te metes y tienes tu Digitalmente. galería total. A mí hubo un proyecto muy hermoso que está haciendo en Miami Milagros Bello, una gran artista, una mujer, bueno, muy importante dentro de las artes, tanto en Venezuela como en Miami. Ella se fue hace unos años. Y, y bueno, y ha hecho cantidades de concursos y de exposiciones virtuales. Yo tuve la oportunidad de tomar parte en uno de ellos, en uno de los primeros que se hizo, muy hermoso. Fue una exposición que fue de artistas de todo el mundo. Entonces, de Venezuela fuimos varios, fuimos un grupo pequeño, ¿no? De todas las partes del mundo. Entonces, bueno, me seleccionaron en esa oportunidad, eso fue este año, creo, sí, a principios de este año. Y bueno, hermosísima la exposición virtual. Y para mí fue una experiencia, de repente uno se mete y ve. Entonces, bueno, nos hemos tenido que reinventar definitivamente Exactamente, y, exactamente. y seguir trabajando. Y hoy en día tú ves por Zoom, se dan clases, talleres. Es más, es hermoso que los museos como el Louvre en París, el Metropolitan, están dando talleres de arte, están dando el Guggenheim, que tuve la oportunidad de visitar muchas veces cuando vivía en Nueva York, y luego después que uno podía ir, pues, el Guggenheim, toda esa gente está trabajando en pandemia. Y bueno, gracias Así es. a esta tecnología. Fíjate, tú Sí. estás en dónde? Estás en Los Yo Ángeles. estoy en Los Ángeles, así es. Y Sí, esta tecnología nos conecta y eso es uno de los temas que siempre hablamos con los invitados, que la vida cambia, pero uno busca la manera de eso, de reinventarse, de total. seguir dentro del área que uno trabaje y bueno, buscar las alternativas. Y una alternativa bellísima es lo que tú misma has dicho, la posibilidad de hacer estas exposiciones de forma digital porque tienen un alcance Fantástico. internacional increíble. Internacional, increíble, ¿no? Fantástico. Y lo que te decía de esos grandes museos, de esas grandes instituciones, que ya tú te puedes meter y ves las exposiciones que están haciendo ahorita en el MoMA o en cualquier otro museo en España, en Madrid. Entonces, eso realmente es la parte positiva, es una de las partes positivas que yo le veo pues Claro. a esta nueva etapa de nuestras vidas, porque yo siento, Raquel, que con esta pandemia el mundo cambió. El Así es. mundo cambió. Sí, El hecho definitivamente. de que yo vea, por lo menos, ¿no? De que sepa que, no, que mis nietos quizás no van a tener esa crianza, ese contacto que tuvo uno con sus abuelos, que a lo mejor tú lo tuviste también, Sí. de estar con los abuelos, con los tíos, ya eso no existe. Ya lamentablemente es una Sí. cosa que tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos. Así es. Y de hecho vamos a hacer un paréntesis precisamente hablando de estos nuevos tiempos. Les quería recordar a nuestra audiencia que tenemos eso, un sistema de nominados y es un sistema donde de forma digital ustedes, al igual que por ejemplo nuestra invitada de hoy, nuestra querida Isolda, fue nominada por una invitada que tuvimos que es Nidia del Moral. Pueden ustedes también a una persona que esté haciendo una diferencia en sus comunidades, a alguien que esté haciendo algo que destaca en sus comunidades, bueno, se pueden comunicar con nosotros en estos momentos. Hay un banner que rueda en su pantalla
y allí podrán encontrar el correo electrónico a donde escribirnos. Además, para las personas que no nos ven, sino que nos escuchan a través de nuestros podcasts en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, tenemos el Public Radio, tenemos, bueno, en todas las plataformas de podcast. Vamos a dejar la información también en la caja informativa de ese podcast. Por otra parte, también aparece en sus pantallas en este momento y en la caja informativa para los que nos escuchan la información de Patreon. Esa es nuestra cuenta de Patreon donde se podrán convertir en miembros exclusivos de Plástico No Somos. Así que queremos siempre escuchar, saber qué están haciendo. A ver, díganos, escríbanos, les respondemos súper rápido y nos encanta llevar a ustedes lo que ustedes quieren ver. Así que bueno, volviendo entonces a lo que decíamos, Isolda, sí, ves, la tecnología nos une. Yo pienso que, y ese es como el lema que tenemos en De Plástico No Somos, estamos en cualquier parte del mundo, pero tenemos esa bellísima posibilidad de hablar con personas en cualquier rincón del mundo y que puedan compartir con nosotros sus experiencias de vida, sus experiencias de trabajo, las experiencias de hacer las cosas bellas, las cosas que les gusta hacer, y eso a lo mejor sirve de inspiración para alguien más que a lo mejor estén empezando o que tengan pues esa vocación, esa inclinación en este caso, pues la pintura. Por otra parte, bueno, sé que tienes una trayectoria grande también de lo que es viajes, exposiciones, la parte educativa, ¿no? Como docente, ¿cómo te sientes como docente frente a un grupo de alumnos, ya sea presenciales o de forma digital, como lo estamos haciendo hoy en día? Bueno, sí, me encanta eso de transmitir las ideas. Siempre estoy haciendo talleres. Y es tan bello cuando tú ves que la gente aprende. O sea, porque lo principal de esto, de cuando uno da estas clases, estos talleres, es que se conozca y que se conozca de una manera realmente profesional. Sí, ¿Entiendes? claro. Por lo menos ahorita estamos haciendo unos talleres sobre 4 clases, 4 técnicas, ¿no? Conocer las 4 técnicas que sería el carboncillo, el pastel, la tiza pastel, el acrílico y collage. Entonces, siempre, tú sabes, yo trato de hacer esos talleres para que la gente se inicie en eso y después, bueno, vaya a una escuela de arte, vaya a una academia. Siempre ha sido eso mi pasión también, Raquel, Bellísimo, bellísimo. de Y los sabes que, bueno, talleres. eso es algo y es una herramienta. Lo que son las plataformas digitales hoy en día Claro, son una herramienta maravillosa que llegan a cualquier rincón del mundo. Y mira, así como es. nosotras, dime. No, que casualmente hace unos meses, hace un par de meses, estuve dando clases, le estuve dando una clase a una amiga que vive en Nueva York, la hija de una amiga mía que vive en Nueva York, y ella Wow, quería que yo le diera unas clases. Por eso te digo que esta nueva vida nos hace pues hacer cosas que uno hace 3, 4, 5 años, pues no, de repente hasta no pensaba. exacto, Y exacto. sí, sí, Nos ha hecho valorar mucho las conexiones entre las personas, parece mentira. Y sí, bueno, yo sí, sé que nosotras, definitivamente. sí, y sé que nosotras, bueno, podemos extendernos en el tema del arte y de la pintura. Ya compartiremos con nuestra audiencia, pues, estas bellas obras que has hecho, algunas de ellas. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, tenemos un juego que hacemos siempre con los invitados. Es un juego de palabras Ok, donde yo digo que es como un ping-pong porque yo digo ok, una palabra y tú me respondes también con una palabra lo que significa eso para ti. Así que ok. comenzamos. Sí, ¿Lista? Muy bien. Entonces, bueno, la primera palabra sería color. vida, Qué bello. Arte. la vida misma, En una palabra. todo, Espacio.
tiempo, Pincel, elemento, lugar, patria, contraste, color. qué bello, qué lindo de verdad. Qué placer, Isolda, que hayas Para estado hoy mí, con sí. nosotros. Y bueno, como siempre, quiero que estos últimos minutos de la entrevista los puedas dedicar a nuestra audiencia, si tienes algo que añadir o si tienes algún mensaje que dar a estas personas que nos escuchan en estos momentos. Bueno, Raquel, en primer lugar agradecerte a ti que me haya, tener esta oportunidad de estar contigo y con toda esa gran audiencia que tú tienes, porque yo he estado ya en varios programas, me he metido en tu plataforma y de verdad, gracias, estoy muy agradecida y muy contenta de poder estar aquí. Y bueno, a todos los que nos escuchan, que la vida es bella, que sigamos adelante, cada quien con sus ideales y, y sobre todo vivir en paz, armonía. Sí, qué bello. Y es verdad, y eso aplica a todos nosotros en cualquier rinconcito del mundo que nos podamos encontrar. Así es, Isolda, ha así es. sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Y ahora me gracias queda Raquel. es despedirme de todos ustedes y de verdad les doy las gracias de corazón por su audiencia, por estar allí, por sus suscripciones. Sus suscripciones, yo siempre digo, es lo que hace que los programas tengan un posicionamiento que dé oportunidad a más y a más personas de poder utilizar esta plataforma para hablar de lo que están haciendo. Así que de verdad, suscríbanse, compartan, comenten y escríbanos. ¿Qué más? Los quiero muchísimo y bueno, recuerden, como siempre les digo, que de plástico no somos.